Gloria a Dios por eso. Vamos entonces a orar y vamos a ver qué el Señor nos tiene para esta mañana preciosa. ¿Amén? Señor y Padre Celestial, nos acercamos a ti. Hemos adorado y glorificado tu nombre, anhelando, Señor, cada día ser más como tú, exaltando esa gloria preciosa y dándonos cuenta cuán pequeños, cuán insignificantes y pobres somos ante tu grandeza. Pero aún así tú quieres, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, moldearnos a tu imagen. No tan solo a la física, sino a esta vida interna, a que nuestro corazón, a que nuestra voluntad, a que todo nuestro ser cada día se parezca más a ti. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera. Gracias, Señor, por tu palabra en Jesús. Amén y amén. La semana pasada pudimos observar la introducción a esta que hemos titulado, ¿verdad?, esta tercera parte del Sermón del Monte. Aquellos que estuvieron con nosotros el domingo pasado conectados, si no lo puede buscar en la misma página o en YouTube, están también. Vimos que Jesús, sintiendo el asombro y la confusión de aquellos allí presentes, les dice que no pensaran que Él había venido a abrogar, abolir o quebrantar la ley que para ellos hasta entonces era conocida y por la cual su vida era regida, sino más bien a cumplirla por completo y de la manera que el Padre anhela y desea que sea cumplida por sus hijos. También lo que hasta ahora había expresado, que a lo que hasta ahora no había expresado en ella, en el sermón, lo que habíamos visto anteriormente, Él les está diciendo que esto que Él había expresado no iba en contra de las leyes y los profetas, todo lo contrario. Estaba en perfecta armonía con la correcta aplicación de la misma. Y eso es bien importante, con la correcta aplicación de la misma. Pero de lo que sí estaba en contra era con lo enseñado por aquellos maestros de la ley, los escribas y fariseos, en relación a lo que la ley enseñaba, enfocando para su conveniencia la enseñanza de la letra y no del espíritu que hay en la misma. Jesús condena y repudia el comportamiento de aquellos, entre comillas, líderes, tanto así que les dice a aquella multitud que si su justicia no era mayor que la de ellos, ninguno entraría al reino de los cielos. Así de grave y así de seria es la cosa. Como bien dijimos la semana pasada, los versículos 17 al 20 nos sirven como introducción a que Jesús desea que todo el que quiera pertenecer al reino de los cielos aprenda y aplique acerca de la ley y el espíritu que mora en ella para su propia vida. Vimos por encima los versículos 21 al 25 para comprender la idea de lo que estamos, o mejor dicho, de lo que Jesús está tratando de establecer, no como un nuevo mandamiento, sino la profundidad y el alcance del mandamiento en sí, del mandamiento ya conocido. Por el resto del capítulo 5, y yo diría del sermón completo, veremos no nuevas leyes o nuevas ideas tratando de ser introducidas por Jesús, sino una más clara y amplia explicación de qué era lo que Jehová Dios anhelaba que su pueblo aprendiera y aplicara de cada una de las leyes establecidas por Él. No eran ideas nuevas lo que Jesús traía, sino era la idea correcta. Así que en el día de hoy retomaremos esos versículos, los versículos del 21 al 27, y profundizaremos en qué es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda y de la misma manera aplique con relación a este mandamiento. Así que vayamos a la palabra del Señor en Mateo 5, versículos 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Voy a dar
espero que ya lo tengan marcado porque es parte de este sermón y vamos a estar mucho tiempo en los capítulos del 5 al 7. Así que usted separe ese espacio en su Biblia, manténgalo marcado. Vuelvo y repito, Mateo 5, 21 al 26. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que cuadrante. Dios bendiga su hermosa palabra. No, estoy dándole aquí. Jesús comienza llamando la atención de los allí presentes a lo que hasta ese momento les había sido enseñado o transmitido por los maestros de la ley de generación en generación. Por eso es que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quién dijo? Podríamos preguntar. Podemos suponer que fue Moisés quien dijo. Pero el oísteis que fue dicho es como cuando usted, escuche bien este ejemplo, este es el ejemplo del día. Oísteis que fue dicho es como cuando usted está en un extenso tapón y los vehículos no salen de Caguas a Ponce. Nosotros pasamos la experiencia una vez. Se trancó completo, tapón extenso, todos los carriles hasta el paseo lleno. Y los vehículos no se mueven. Tanto es el congestionamiento que la gente comienza a bajarse de los vehículos y a tratar de averiguar si alguno de los más adelante que usted sabe qué sucedió. El que está frente a usted le dice que uno que está más al frente dice que es un accidente de 3 carros y hay heridos. Eso dijo el que está frente a usted, que le dijeron el que está más adelante. El tapón sigue y los demás detrás de usted se acercan. Entonces se le acercan a usted y le preguntan si sabe a qué se debe tal ataponamiento y usted le dice que hubo un accidente de varios carros. Ya no son 3, ya son varios carros y que hay heridos de gravedad y que hasta posiblemente hayan muerto. Y así sigue cambiando y cambiando la versión. Cuando usted oye que fue dicho por, posiblemente la versión que usted está recibiendo no es la versión correcta o no es lo que el autor quería comunicar en el principio. Sé que a muchos les ha sucedido esto, así que por eso quise traer un ejemplo tocando tierra. Así que oísteis que fue dicho es prácticamente esto. Jesús vino a cumplir en él la ley y a mostrar a los discípulos cómo se debe vivir. Así que comienza expresando lo que aquellos que estaban ahí escuchándolo hasta ese momento comprendían de la ley y en específico de este 6º mandamiento, no matarás. Son varios ejemplos los que pone después en el mismo capítulo 5, pero hoy estaremos sobre no matarás. Oíste que fue dicho, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es totalmente cierto lo que Jesús está citando aquí, lo que está expresando. Y entonces podría surgir en nuestra mente la pregunta, entonces, ¿cuál es el problema? Si está correcto, si la ley lo dice, ¿dónde está el problema? Veamos qué es lo que nos dice Éxodo 20, versículo 13, y lo mismo nos dice en Deuteronomio 5:17. Cuando vamos allí, estos versículos son la tabla de los 10 mandamientos, y el versículo 13 dice, no matarás, punto. No matarás. Deuteronomio 5:17, no matarás, punto. Es decir, no cometerás ningún homicidio. Entonces Cristo añade algo que está cometa tal cosa, o sea que cualquiera que mate será culpable de juicio. Si lo miramos por encima, no vemos ningún problema. Es lo que la ley establece. La ley dice no matarás. Pero el problema y lo que Jesús está señalando por medio de su enseñanza es que la ley, según la estaban enseñando los antiguos, se limitaba a que era culpable de juicio, lo vimos la semana pasada, hoy estamos profundizando, era culpable de juicio el que mataba. Solamente el que mataba, porque es lo que... Pero que de las cosas más importantes, que es el respeto al prójimo, que del corazón de la ley, del espíritu de la ley en sí, de lo que Jehová quiere que aprendamos. Jesús les dice, yo sé lo que ustedes han escuchado y aprendido acerca de este mandamiento, pero el mismo va mucho más allá. Es lo que está tratando de decirle Jesús. Jesús estaba enseñando algo nuevo, no estaba enseñando algo nuevo o haciendo una enmienda al mismo. Jesús estaba diciéndole, esto es lo que dice, pero esto es lo que realmente significa. Miren lo que dice Levítico 19, 13 al 18. Y esto es, yo podría leer estos versículos y aquí parar. Escuche bien lo que dice Levítico 19 con relación a lo que está Jesús hablando en el sermón. Levítico 19, 13 al 18 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Punto. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Punto. Yo, Jehová. Punto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Punto. Pongo los puntos porque son importantes. Es Dios el que está hablando aquí. Esto es parte de la ley. 19, 13 al 18. Parte de lo que la ley está estableciendo. Dios mismo establece lo que está aquí escrito, lo que hemos visto. Y de manera magistral, Jesús con sus palabras está conectando el sexto mandamiento, no matarás, con todas las implicaciones que puede tener el hacerle daño a tu prójimo. O sea, no tan solo es que mate, no tan solo que el que mate irá a juicio, el que se enoje con su hermano o su prójimo será culpable de juicio. Aquel que le diga necio o utilice cualquier palabra insultante contra su hermano o su prójimo será llevado ante el concilio.
Aquel que diga fatuo, o como dicen otras versiones, que maldiga a su hermano o a su prójimo, será expuesto o merece ir a parar a las llamas del infierno. Esto es lo que está diciendo Jesús. Esto es la ley, el cumplimiento correcto. En Jesús, en su explicación, Jesús usa 3 tipos de tribunales para 3 ofensas diferentes. Cuando uno ve el versículo que leímos, son 3 tipos de tribunales, 3 ofensas diferentes, y podríamos irnos a la interpretación y empezar a rebuscar ¿verdad? Entonces hay faltas que se atenderán en un tribunal municipal y otras mayores que podrían llevarnos al mismo infierno. Pero no es eso lo que Jesús quiere que veamos en esto. No es eso, hermano. Él utiliza como podríamos decir, subir de tono desde un tribunal, concilio pequeño, un tribunal, hasta posiblemente llevar a las llamas del infierno. Él utiliza subir de tono para dejar claramente establecido que el mero hecho de insultar, tratar con desprecio o maldecir a nuestros hermanos o prójimos va a tener consecuencias mucho más grandes que las que los maestros de la ley habían enseñado durante siglos, y que si no saben del error con el cual han sido educados, cuidándose tan solo de no matar, pero hieren e insultan a sus iguales, su fin podría ser uno muy lamentable y con consecuencias eternas. Eso es lo que Jesús está estableciendo. No va en contra de lo que dice la ley. ¿Estás tú de alguna manera faltando a este mandamiento? Te pregunto a ti. ¿Estás tú de alguna manera faltando a este 6º mandamiento con todas las implicaciones las cuales Jesús nos presenta aquí? ¿Has tú ofendido a algún hermano o amigo y hoy te das cuenta que eres culpable de homicidio? No te angusties. Jesús nos confronta siempre con su palabra, con la verdad, para que aquello que está oculto salga a la luz. Y tal vez te sientes mal porque sí, has ofendido, maltratado y hasta maldecido a algún hermano, amigo o familiar. Pero vemos que Jesús, luego de demostrar a aquella multitud cuán alta ha subido la vara para aquel que quiera pertenecer al reino de los cielos, les exhorta como queriendo decir, no se preocupen, no todo está perdido, este no es su fin. Y les dice, por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Las ofrendas o los corazones? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Las ofrendas que puedas traer a su altar o tu corazón? A Dios nunca le va a interesar más una simple ofrenda que un corazón regenerado. Y en casos como este que presenta Jesús, este ejemplo que da Jesús, no es tan solo un corazón el que podría ser regenerado. Podrían ser más de uno los corazones que reciban sanidad. Con un simple dejar tu ofrenda e ir y arreglar ese asunto con tu hermano. Miren cómo dice el salmista en el Salmo 51, 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice el salmista.
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mis amados, hoy nos acercamos a la mesa del Señor, a celebrar la Santa Cena, en donde recordamos por medio de la solemnidad del evento y por los elementos en ella incluidos, el pan y el fruto de la vid, ese hermoso sacrificio donde su cuerpo fue literalmente molido a golpes. Y aunque fue molido a golpes, no mencionó ni siquiera una palabra o un gemido, y mucho menos una queja. Teniendo todo el derecho de insultar a sus acusadores, Jesús guardó silencio. Teniendo todo el poder y autoridad para destruirnos y acabar con el problema, prefirió obedecer el mandamiento de su Padre y en obediencia a Él recibió todo el castigo, inmerecido para Él, pero muy merecido por nosotros. Y aún así, guardó silencio. Y cuando en aquella cruz abrió su boca, las primeras palabras que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo llevaron a la cruz hicieron todo lo que Jesús, en esta sección que estamos viendo hoy, explica y condena. Y aún así, en aquel madero, con una corona de espina, con sus manos y sus pies clavados al madero, intercedió por aquellos, intercedió por nosotros. ¿No es esta la mejor manera de comprender el espíritu que la ley encierra detrás de este mandamiento? No matarás. Jesús es el mejor ejemplo. Si hoy tienes algo en contra de algún hermano o de tu prójimo, antes de acercarnos a la mesa, haz el compromiso sincero de que vas a arreglar esa situación. Escucha bien. Haz el compromiso sincero. Prácticamente te estoy diciendo: déjala allí y sal y arréglate con tu hermano. Cualquiera que sea la situación. No importa cuán ofendido te sientas y cuán difícil creas que sea, ni si el que te ofende o el que tú ofendiste te recibirá o no. En fin, en cuenta, ¿no fue eso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Reconciliar lo irreconciliable. Dar el primer paso. Mi amado, si no sientes la necesidad urgente, y escucha bien porque es serio, si no sientes la necesidad urgente en el día de hoy de arreglar ese asunto que tienes pendiente hace mucho, quiero que sepas que deberías reconsiderar tu relación con Dios. Y si realmente has comprendido lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es por esto la importancia de profundizar en el conocimiento del reino de los cielos y de nuestro Rey. Porque al que ha comprendido que es pobre de espíritu ante la grandeza y santidad de Dios, que llora al ver su condición, que comienza a experimentar la mansedumbre, que en él nace esa hambre y sed de justicia y que constantemente la buscan,
que se empieza a dar cuenta del dolor del prójimo y busca de alguna manera aliviarlo. Y lo hacen con un corazón limpio, o sea, que las intenciones que lo mueven a hacer tales cosas están alineadas con las de Dios para toda su creación. Que buscan vivir y fomentar la paz en medio de su círculo social, familia, trabajo, iglesias. A este que ha comprendido todo esto, no le va a importar ser rechazado por aquel que se siente ofendido por él. Porque es que siente la necesidad, le nace dentro de sí la necesidad de llevar las cuentas claras con todos. Siendo así sal y luz de este mundo que está sin sabor y en tinieblas. Así que antes de acercarnos para tomar la mesa, para tomar la cena, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, como dice Jesús, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Son consecuencias eternas las que podríamos estar enfrentando si no hacemos lo que nos toca hacer. Porque un corazón que alberga ira, un corazón que alberga resentimiento, un corazón que tiene odio dentro de sí, es un corazón que no se ha rendido a Dios. Es un corazón que no se ha rendido a Dios. Y hoy vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Pero si en esta mañana tienes asuntos pendientes, familiares que no se hablan hace años, compañeros de trabajo que has ofendido por alguna palabra, alguna acción que has hecho. Tal vez has sido tú el ofendido, pero el que te ofendió no ha conocido la verdad, pero tú sí, y anhelas estar a cuentas claras. Porque cuando Jesús dice que si sabes que algún hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra el hermano, aquel que tiene algo contra ti, va es dar el primer paso. Es una mañana preciosa, antes de acercarnos a tomar la cena del Señor, que tomes la decisión firme, sincera, y hagas un compromiso con que tan pronto tengas la oportunidad, vas a arreglar la situación. No importa cuán ofendido te sientes. Pon las cuentas claras. Saca todo resentimiento, odio, que son de ese mandamiento, no matarás. Que estás albergando un odio dañino dentro de ti. O estás haciendo que alguien albergue ese odio que puede consumir. Y llevarnos a una eternidad sin Cristo. Así que quiero orar. Y si has sentido de parte de Dios que este mensaje es para ti, las cuentas claras, donde estés,
pongas en oración conmigo. Repitas conmigo: Señor, ayúdame. Ayúdame a poner las cuentas claras. Dame la fortaleza para arreglar este asunto. Y poderme acercar a ti con un corazón limpio. Lléname de tu Espíritu Santo y prepara tú el camino.